Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a cada uno de todos ustedes y en especial pues le damos una cordial bienvenida al licenciado Adolfo Antonio Valdés Pineda, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y es por el tema específico pues de este curso de actualización de 2 módulos que se ha preparado pues entre la Dirección de Planificación y la Unidad de Innovación Educativa. Dentro de la aprobación final que se hizo en el taller de julio de la renovación curricular, se acordaron pues algunos temas de capacitación que son muy importantes de irlos desarrollando. Y uno de ellos fue precisamente el de B heurística, que fue sugerido pues en una de las mesas de trabajo. Y así como eso fueron desarrollándose también las propuestas de los que hemos ido viendo sobre el pensamiento complejo, el pensamiento reflexivo y crítico, sobre el marco filosófico, y todo ello pues va indudablemente enfocado no solo hacia nuestra práctica en un nuevo pensum de estudios que también se está desarrollando y se está empezando a desarrollar en diseño gráfico, sino que nos puede servir desde ya actuar en lo que con el pensum del programa de estudios que tenemos vigente. La B heurística es un instrumento o herramienta de evaluación concreta para analizar las evidencias y también para determinar la actuación de los estudiantes ante los problemas del contexto, estableciendo los logros y sugerencias. También posibilita una nota cuantitativa cuando se está en la evaluación sumativa. Es decir, mucho del problema que tenemos en la formación por competencias del aprendizaje significativo es cómo evaluar ese aprendizaje. Y esta es una herramienta pues, que nos puede apoyar en ese sentido. La B heurística es parte de la evaluación socioformativa. Toma como base el pensamiento complejo y va muy ligada pues, a lo que estuvimos viendo hoy por la mañana. Y con ello se busca abordar de una manera sencilla la actuación integral más allá de la fragmentación de los saberes que prima en la educación actual, con una visión inter y transdisciplinaria. Cabalmente lo que vimos también en la mañana, pues esa formación que tiene que trascender no solo la especificidad de lo que estamos viendo, sino que tenemos que verlo con un enfoque más global. La evaluación socioformativa es un enfoque de gestión del talento humano dentro de la sociedad del conocimiento y es importante la implementación de la gestión del conocimiento como una estrategia de búsqueda de la información. Es así pues que estamos listos para arrancar y para iniciar le voy a pedir a Sofi que por favor nos lea la hoja de vida de nuestra invitada especial, el licenciado Antonio Valdés Pineda. Ok, buenas tardes. Bienvenido, licenciado Valdés. El licenciado Valdés ya ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros en diversas ocasiones en procesos de capacitación y de formación con nuestros docentes de la facultad, ya que él tiene asignada nuestra unidad académica para los procesos educativos. Y pues él ya tiene ahí varios años de estar en la DDA apoyándonos en estos procesos. Para quienes ya han recibido capacitaciones con él, pues sabrán la calidad de las capacitaciones que él nos ha impartido y pues ahora tenemos el privilegio de la oportunidad de tenerlo para compartir con nosotros este tema tan importante. Licenciado Valdés, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí pues un gusto volver nuevamente a compartir con ustedes pues algunas experiencias en cuanto al aprendizaje. Esperaríamos que el día de hoy pues logre llenar las expectativas de ustedes, lo relacionado a la V heurística. Entonces vamos a compartir con ustedes lo que es la V heurística. Y dentro, digamos, de esto, primero pues vamos a tener una definición que nos sirva, digamos, como de preámbulo. Sin embargo, como es un curso algo corto, pues es necesario preguntarnos qué vamos a hacer durante estas 2 sesiones de aprendizaje. Lo que vamos a hacer es comprender la aplicación de la web heurística con base a resultados de aprendizaje. Cuando hablo, digamos, de resultados de aprendizaje, pues son los criterios de desempeño que ustedes tienen, digamos, ya establecidos en sus respectivas
asignaturas en su planificación. Al final, pues tenemos un ejemplo de un curso de ahí de arquitectura. ¿Qué debemos saber, digamos, para comprender la aplicación de la web heurística con base a resultados de aprendizaje? Pues vamos a analizar la utilidad de la web heurística en función de las actividades y resultados de aprendizaje de la asignatura que ustedes facilitan. ¿Cuál debe ser, digamos, la disposición de todos y de todas? Pues es de reconocer la importancia de aplicar la web heurística considerando las características de sus respectivas disciplinas o en todo caso de las asignaturas que ustedes imparten, ¿ya? Para verle, digamos, de alguna manera esa utilidad. Vamos a tener entonces como una cuestión de inicio, una definición, aparte de las que ya mencionó el arquitecto Valladares. Vamos a entender en principio que la web heurística pues es un instrumento, es una herramienta para apoyar, digamos, la resolución de problemas en el desarrollo de competencias, tomando como base el enfoque socioformativo o complejo, ¿ya? Es una estrategia de aprendizaje y evaluación que orienta en torno a cómo procesar la información para convertirlo en conocimiento y contribuir a resolver una determinada pregunta. Es una técnica de indagación y de descubrimiento. Ahora esta web heurística pues es ya más por competencias. Pero entonces diferenciar que en una se evalúa solo la capacidad de retención de información, o sea, la memoria, y en esta pues lo que se hace es activar esas capacidades que se necesitan un estudiante como un futuro profesional, ¿ya? En la evaluación del desempeño, entonces, por competencias, vale la pena tener claro en cuanto a que se basa en criterios, en evidencias, en niveles de desempeño de determinada competencia y brindar, digamos, una retroalimentación oportuna y asertiva a los estudiantes. Aquí vamos a ver entonces que también esta web heurística tiene que ver, aparte de la evaluación del desempeño, esto implica la retroalimentación y la mejora continua, que es lo que se hace ya más en estos actuales momentos en la educación superior, en las universidades que ya de por sí pues están trabajando con el enfoque por competencias. Vamos a revisar también lo que es el concepto de competencias desde el enfoque socioformativo. Son actuaciones integrales de los estudiantes para identificar, analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios, integrando el saber ser, o sea, las actitudes, valores, normas, el saber conocer, teorías, conceptos, el saber hacer, habilidades procedimentales y técnicas. Entonces acá, digamos, ya teniendo claridad de en qué consiste, digamos, una competencia desde el enfoque socioformativo, pues vamos a entender, digamos, que la web heurística, a la hora de aplicarla por parte de los estudiantes, pues lo que se busca es una actuación integral por parte del estudiante, donde esa integración se da a través del saber ser, saber conocer y el saber ser, el saber hacer. Otro aspecto importante, porque es, diría, la parte con la cual se inicia a trabajar la web heurística, es, digamos, la identificación de problemas del contexto. Cuando hablamos de problemas del contexto, es que ya, digamos, ya no nos podamos dar el lujo de iniciar cada interacción psicopedagógica con nuestros estudiantes a partir, digamos, del desarrollo de temáticas, sino que ahora vamos a partir de problemas del contexto, una metodología dentro del enfoque por competencias. Y hablar de pensamiento complejo es hablar de dos cosas muy concretas. Una es la incertidumbre y la otra es la gestión del conocimiento. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a partir, digamos, de un problema en el contexto. Eso significa que vamos a utilizar, digamos, habilidades del pensamiento complejo, como lo son, digamos, la
hologramática, la dialógica, la metanoia, la metacognición, la autoorganización, que se van a activar a través, digamos, de esta misma V heurística. Y cuando hablamos de incertidumbre, implica, digamos, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la información, la búsqueda de fuentes de información, bibliografías, etcétera, que nos permitan de alguna manera buscar aquella información que nos lleve a comprender el problema al cual nos estamos enfrentando. Entonces, por eso vale la pena destacar que cuando hablamos de pensamiento complejo y nos lo llevamos a lo que es la incertidumbre, implica que, digamos, también tengamos claros que el contenido o el conocimiento no está determinado. ¿Eso qué significa? Que el conocimiento está en constante cambio, y dentro de ese cambio vamos a encontrar mucha información, mucha teoría, muchos conceptos, y que a cada uno de nosotros, y en este caso los estudiantes, pues les corresponde ir seleccionando dentro de todo ese gran cúmulo de información, cuál es el que le puede servir para poder entender y comprender también el problema al cual se está enfrentando, ¿ya? En los procesos de formación, los problemas deben articularse a las metas establecidas. Las necesidades pueden ser vacíos, dificultades, bloqueos, conflictos o contradicciones, falta de algo, reto de mejorar, crear o innovar algo. Entonces, normalmente la forma más fácil, ya en el caso de la V heurística, digamos, plantear un problema en el contexto significa hacer una pregunta aseverativa, en la cual lo que buscamos no son ya respuestas específicas. Por ejemplo, no es lo mismo formular una pregunta con el cómo a como el cuáles. En el cuáles definitivamente esperamos ya una respuesta en específico, mientras que en el cómo, pues todavía nos deja un margen más amplio para podernos ir desempeñando de acuerdo al planteamiento que se está haciendo. El contexto. Cuando hablamos de contextos, normalmente vamos a entender en específico, digamos, los ambientes en los cuales podemos estar. Sin embargo, pues ya dentro de la socioformación, hablar de contexto, pues es un poco más amplio, ¿ya? Es un concepto fundamental en el talento humano y en la socioformación. Se define como el entorno. Y acá podríamos decir que el contexto es, digamos, el entorno alrededor del cual se da esa problemática. Entonces, también podemos decir es un área, campo, situación o momento que rodea y le da sentido a un problema. Entonces, por ahí, pues tenemos varias opciones como para ir entendiendo cuál va a ser el concepto, digamos, del contexto de acuerdo al problema que tiene que estar relacionado, digamos, con la profesión. También vamos a hablar de tipos de contextos reales o imaginarios, del presente, del pasado, del futuro, locales, nacionales, del extranjero o globales, disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, sociales, culturales, comunitarios o organizacionales. Entonces, puede ser más de un contexto en el cual esté inmerso, digamos, el problema que vamos a trabajar. Pero sí es importante como concretar alrededor de qué contexto se está dando el problema que vamos a trabajar a través de la V heurística. Productos, evidencia. El mismo formato de la V heurística también puede constituir para un profesor como una evidencia de aprendizaje. Vamos a entender que los productos en la socioformación son flexibles y más amplios que el concepto tradicional de evidencias. Dan cuenta del proceso y resultados obtenidos en la identificación, interpretación, argumentación y resolución de un determinado problema del contexto, y dan cuenta de aspectos concretos como también del proceso seguido. Esto tiene que ver, digamos, con el tema de las funciones de la evaluación, que los vamos a
a ver más específico más adelante. Bien, la socioformación ha tenido a bien innovar no solo la V heurística, sino otras más como la cartografía conceptual. Sin embargo, a través de hacer este análisis, lo que nos permite aclarar es, digamos, cuáles son el empleo que ustedes como profesores le pueden dar a la V heurística. En principio, podemos entender que la V heurística es un instrumento de evaluación. Y lo que podemos evaluar a través de la V heurística, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver, digamos, con la evaluación diagnóstica. Una de las funciones de la evaluación es la diagnóstica. Entonces, como instrumento de evaluación nos puede servir para cumplir con las 3 funciones de la evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Pero también el mismo formato, como les decía, de la V heurística puede constituir la evidencia de aprendizaje. Entonces, aparte de ser un instrumento, es una evidencia de aprendizaje. Depende cuál va a ser, digamos, en determinado momento o de acuerdo a las competencias que ustedes tienen en sus asignaturas, pues en cuál la van a ubicar o me les parece mejor, ¿verdad? También la V heurística puede constituir una actividad de aprendizaje. Porque, digamos, no necesariamente la van a usar para evaluar ni como una evidencia de aprendizaje, sino la van a utilizar como una actividad de aprendizaje. Y en la segunda parte de este curso creo que la vamos a ver más de esa manera, ¿eh? Como una actividad de aprendizaje de acuerdo a la utilidad. Mencionaba que como instrumento de evaluación, pues la V heurística puedo utilizarla para conocimientos previos, digamos, al inicio digamos, del curso, o digamos al inicio de un nuevo resultado de aprendizaje. Puedo utilizarla para qué tanto conocen de esto que vamos a empezar a trabajar ahorita con los estudiantes. Entonces la puedo utilizar también para eso, ¿ya? La otra utilidad que tiene también es, la puedo utilizar como una técnica de investigación. Puedo darles yo, digamos, la pregunta a los estudiantes y utilizando la V heurística, pues van a proceder a hacer una investigación. Y ahí pues lo que se busca es la búsqueda, digamos, buscar información que nos permita tener todo el panorama real del problema al cual nos están asignando en ese momento, ¿ya? Y como último, pues tenemos que la V heurística puede ser una estrategia de evaluación, ¿ya? Entonces, como ven, a través de este pequeño análisis, podemos ver que la V heurística no solo es un instrumento, puede ser una evidencia, puede ser una actividad. Como instrumento de evaluación lo podemos utilizar para conocimientos previos, como una técnica de investigación nos puede servir para determinado aspecto o contenido o criterio de desempeño, ¿ya? Entonces, esto es lo diría yo, lo valioso que tiene la V heurística en relación a los demás instrumentos de evaluación que nos ofrece la socioformación. Creo que la única que está a su misma altura es la cartografía conceptual, porque de ahí todas pues son más, por ejemplo, el portafolio de evidencias de aprendizaje con los estudiantes es una estrategia de evaluación únicamente, el portafolio docente solo es una estrategia, ¿ya? Si vamos, digamos, a lo que es la lista de estimación, solo es instrumento de evaluación. Entonces, las que tienen más usos, podríamos decir, es la V heurística y la cartografía conceptual. Entonces, acá con esto podemos ver todo el gran valor que tiene la V heurística. Quería compartirles este pensamiento de Vygotsky. Dice, la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Hace más de 100 años que
que Vygotsky mencionó lo de este pensamiento, Vygotsky también nos ha planteado lo que es el próximo desarrollo, que de alguna manera está vinculado a lo que es aprender colaborativamente, ¿ya? Entonces, Vygotsky ya hace más de 100 años atrás entendió de que uno solito no puede aprender. Por eso vale la pena destacar que la V-heurística también debe de estar dentro de un proceso didáctico de evaluación que nos permita ir entendiendo lo valioso que es, ¿ya? Entonces, para ello, pues, va a ser necesario revisar bien el formato. Como pueden ver ustedes aquí, el formato que lo vamos a desarrollar con mayor, con un poquito más de tiempo para la próxima. Pues en el formato vamos a ver los 3 saberes: el saber conocer, el saber ser, el saber hacer. En el saber conocer, pues está en qué consiste el problema. Abajo vamos a ver lo que son, qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema. En la parte, digamos, del saber hacer aparece cuál es la solución al problema, y abajo qué herramientas necesito para resolver el problema. Y por último, al final de la V, pues nos aparece el contexto en el cual se desarrolla o alrededor del cual está el problema que vamos a plantear, ¿no? Ahora bien, este es el formato que se utiliza. Hasta este momento, bueno, los que son tienen el talento de la tecnología y de ciertas aplicaciones, y en eso estamos trabajando nosotros en este momento, porque sería ideal que no fuera trabajado de una manera tan manual como hasta el día de hoy lo hemos hecho, sino tengo claro que por ahí hay algunas aplicaciones que nos pueden servir para poderlo trabajar de una manera interactiva y sincrónica con los estudiantes. Entonces, si eso se logra dar, pues nos va a facilitar un poquito más el proceso, ¿ya? Ahora bien, cuando ya ya tenemos, digamos, el formato lleno, tenemos que autoevaluar en principio. Y para ello, pues ya el mismo enfoque socioformativo, pues nos tiene a través de qué. Vamos a ver si esa V heurística está bien aplicada. Digamos, acá dice, el criterio de desempeño a seguir es: aplica la V heurística en una actividad de aprendizaje de acuerdo con el aprendizaje esperado que se tenga. Y esos son, digamos, que los criterios de desempeño o resultados de aprendizaje, ¿eh? Pues la evidencia va a ser la V heurística argumentada, ¿no? Y acá tenemos ya los niveles de dominio del desempeño, a qué nivel, digamos, se logró llegar con haber llenado el formato de la V heurística. En el nivel receptivo, lo que se espera es que se describan algunos aspectos relacionados con la resolución del problema. No se verifica la coherencia entre los diferentes componentes de la V. El nivel resolutivo, se describen aspectos conceptuales y metodológicos que son coherentes con cada uno de los ejes de la V. Hay coherencia entre algunos aspectos de los ejes de la V. El nivel autónomo, los aspectos de los ejes son totalmente coherentes entre sí y con el problema establecido. Se abordaron las actitudes para tener mayor impacto en el problema. Y a nivel estratégico, pues que cada uno de los ejes contribuye a comprender y resolver el problema planteado. ¿Esto qué significa? Vamos a regresar entonces a la anterior. Es que cuando hemos llenado, digamos, todo lo que es esta parte, vamos a ver que la pregunta inicial que aparece aquí en el centro, pues lo que se busca es que las respuestas que se den a cada una de estas 4 preguntas y el contexto sean coherentes todas. En algunos casos, pues puede ser que 1 o 2 sean más coherentes, otros están alejados, pues es a través entonces del mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa que vamos a establecer a qué nivel. ¿Y eso qué nos va a permitir entonces? Pues nos va a permitir evaluar nuestro desempeño
valorar, digamos, la información que ahí se ha obtenido, pero al hacer esto nos va a permitir entonces, como pueden ver ustedes en la parte de abajo cuando hablamos de la auto, la co, la inter, la hetero, y es que digamos, en esta parte vamos a encontrar a qué nivel de desempeño se llegó, y en las acciones por mejorar podemos escribir qué se sugiere para poder lograr llegar hasta el nivel estratégico. Digamos que cada uno de los ejes contribuyen a comprender y resolver el problema planteado. Entonces acá esto nos permite entonces lo que es, digamos, la autoevaluación. También podríamos aclarar de que este mapa de aprendizaje es una innovación de lo que es la rúbrica tradicional. Por eso también, aparte de mapa de aprendizaje para evaluar la aplicación, también se le puede denominar rúbrica socioformativa. Vamos a ir viendo, digamos, el procedimiento para poder aplicar la heurística. El primero es que pues vamos a identificar el problema. Digamos, este problema es el que nos va a direccionar todo lo demás. Vamos a tener algún ejemplo para poderlo irlo comprendiendo aún más. En lo alto de la abertura se escribe una pregunta central sobre el fenómeno estudiado. O sea, ya teniendo claro cuál es el problema que vamos a estudiar, este problema hay que redactarlo de manera que se convierta en una pregunta y direccione todos los demás. Después dice, se expone el marco conceptual necesario para estudiar el fenómeno y responder la pregunta planteada, desde lo filosófico, desde la teoría, desde los principios y de los conceptos. En la región derecha se escribe la parte metodológica para estudiar el acontecimiento con base a la pregunta formulada. Esto implica considerar elementos tales como registro de datos, transformación, afirmaciones de conocimientos y afirmaciones de valor. Debajo de la pregunta central se determinan preguntas claves para analizar con más detalle la pregunta central y estudiar el acontecimiento planteado. Seguidamente hay que sintetizar en el lado izquierdo, en donde se procesa el conocimiento científico que se ha construido en el área con el tiempo. En el lado derecho, en cambio, se ubican los elementos que aporta, tal como el análisis o estudio. Entonces, este es el procedimiento que tendríamos que seguir para lo que es, digamos, la aplicación de la heurística. Bien, de acuerdo al mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa para evaluar el formato y la aplicación de la heurística, en la parte de abajo encontramos lo que es la autoevaluación aprendizaje. Y entonces el primer paso, luego de que ya llenamos el formato de la heurística, el estudiante pues hace su autoevaluación y establece cuáles son los logros y qué le puede mejorar para llegar, digamos, al nivel estratégico. En esta parte, pues, le permite a él volver a tener una segunda versión de la heurística. Entonces, ya mejorada la heurística, pues, vamos a entrar al tema del aprendizaje colaborativo que les mencionaba anterior y que es lo que nos plantea Vygotsky y que es lo que también nos plantea lo que es el pensamiento complejo. Vamos a entrar entonces a la parte de lo coaprendizaje y evaluación. En esta parte, pues, lo que se hace es organizar a los estudiantes en pareja y, digamos, ellos se tengan que intercambiar sus formatos de la heurística que ya lograron autoevaluarse y establecieron logros y la mejoraron. Y ahora, pues, al compartir con un compañero, el compañero tiene que coevaluar y establecer qué
qué logros identificó en el trabajo que hizo el compañero, para luego, pues, si hay alguna sugerencia y considera más o menos pertinente a qué nivel de dominio del desempeño llegó, y le hace algunas sugerencias para mejorar esa V heurística. Entonces, lo mismo hace el compañero y pues logra, se devuelven los formatos, y cada quien, pues de acuerdo a lo que el otro le sugiere, pues procede a mejorar, y vamos a tener una tercera versión de la V heurística. Ya con esta parte, pues llegamos a lo que es siempre dentro del aprendizaje colaborativo, a lo que es el interaprendizaje-evaluación. Y aquí pues vamos a tener grupos de estudiantes de 5 o de 7, siempre es importante que sean impares. Y en este grupo de estudiantes, lo que es el interaprendizaje-evaluación, pues se procede inicialmente que cada una o cada uno de los estudiantes compartan su V heurística a los demás. Luego de que ya se compartieron y todos conocieron lo de los demás, se procede a llegar a algún acuerdo. Porque producto, digamos, de esta colaboración, lo que se tiene que es tener una sola V heurística con la información de todos los miembros del grupo. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar dos cosas importantes. La primera es identificar, digamos, qué cosas en cada uno no aparecen en las de los otros, y con las 5 o las 7, los 7 formatos, pues hacemos una sola, digamos, de común acuerdo. Y la otra forma de hacerlo también es que todos puedan indicar, bueno, la de fulano y tal, pues es la que más creemos que es la que contiene a todos los demás, y solo agreguémosles algunas cuestiones y podemos tener entonces lo que es, digamos, a partir de un formato, nos va a representar a los demás. En este sentido también volvemos a insistir que tanto en la auto, la CO y la inter, el mapa de aprendizaje o rúbrica socioformativa para evaluar el desempeño en la aplicación de la V heurística, nos tiene que llevar a establecer los logros y también a sugerencias para mejorar, para que, digamos, aquí entre todos, pues esto nos ayude a tener, digamos, toda una V heurística más completa, de acuerdo a este proceso, y sobre todo en el interaprendizaje de evaluación. En el siguiente paso, pues, si tenemos un grupo de estudiantes de unos 20 o 30, pues vamos a considerar unos, 6 grupos, y en cada uno de estos grupos, pues vamos a proceder entonces a ver que cada uno del grupo nos presente su respectiva V heurística. Y entonces vamos a entrar a la parte del heteroaprendizaje y evaluación, en donde es el profesor que establece el orden de presentación de los formatos, y de acuerdo a cada presentación, pues el profesor, como ya ha tenido durante el monitoreo que ha hecho cuando los estudiantes lo hacen de manera individual, de manera en parejas y de manera grupal, tiene, digamos, el conocimiento de algunas cuestiones importantes que pueden ayudar que cuando haga cada grupo su respectiva presentación, pues pueda él empezar, digamos, a hacer los logros y las acciones por mejorar. Y acá, pues, el profesor les da el suficiente tiempo para que, digamos, se regrese a los grupos, y en los grupos se proceda, digamos, a cumplir con las sugerencias que dio el profesor en la parte de la heteroaprendizaje evaluación. Y entonces, pues ya vamos a tener como la quinta versión de lo que es la V heurística. Ahora, creo que dentro de este proceso, tomando en cuenta también, digamos, la forma administrativa que tiene la Facultad de Arquitectura, pues muy bien, de hecho ya lo aplican, no es nada nuevo, pues se procede, digamos, a hacer la meta aprendizaje evaluación.
Y de alguna manera, por ejemplo, entre profesores de una misma área, pueden evaluar, digamos, cómo ha sido la aplicación de la V heurística en sus respectivas asignaturas, qué tipo de, digamos, qué empleo le ha dado a la V heurística, y que de alguna manera en esta metaaprendizaje evaluación puedan establecer entre los mismos profesores algunas mejoras que hay que hacer, tanto, digamos, en el proceso de aplicarla, de repente en la parte, digamos, de los formatos, en fin. Pero acá lo que se busca a través de la metaaprendizaje evaluación es que los profesores, por eso se le llama, es la evaluación de la evaluación, en donde tengan que evaluar todo lo ocurrido a través, digamos, de esta aplicación, y entonces procedan, digamos, a irla mejorando. Y esto le va a ir facilitando que cada vez el uso de la V heurística, pues, en determinados momentos pueda servir más como un instrumento de evaluación, o en todo caso como una técnica de investigación. Eso ya lo van a determinar dependiendo de la experiencia que se vivió con haberlo aplicado la V heurística a través de este proceso didáctico. Ahora bien, vamos a mencionar también, porque aquí estamos haciendo, digamos, una vinculación entre la V heurística con el aprendizaje colaborativo, pero también con lo que son las funciones de la evaluación, y para poder entender el por qué la importancia de lo que es, digamos, el aprendizaje colaborativo. Y esto tiene que ver, digamos, con las funciones que tenemos como profesores. Y entonces vamos a ver que, digamos, la función más importante es la de formar profesionales. Es importante que nos ubiquemos en este momento en esto, que es formar profesionales. Y entonces nuestra función en esa interacción psicopedagógica con los estudiantes, lo que hacemos es formar profesionales. Y de ahí la necesidad, digamos, de lo que es el aprendizaje colaborativo. Ahora bien, dentro de esto mencionamos que la V heurística yo la voy a utilizar como como un instrumento de evaluación diagnóstico. Y lo que busco ahí es poder identificar qué tanto saben, qué tanta experiencia tienen los estudiantes respecto de lo que vamos a trabajar en ese desarrollo del curso. Y entonces la V heurística pues nos ayuda a lo que es la función diagnóstica. En lo que se refiere a la función formativa, la vamos a vincular con lo que es el aprendizaje colaborativo. Cuando hablamos de formativo, significa retroalimentación, significa mejora continua, significa también que tan importante es el proceso como el resultado. Y de ahí poder entender entonces que si la V heurística, digamos, como una actividad de aprendizaje, la puedo utilizar como una evidencia en la que yo tengo 30 estudiantes en el aula. En principio son 30 V heurísticas diferentes. Cuando paso a la coevaluación aprendizaje, vamos a tener ya 15. Cuando ya pasamos a lo que es el interaprendizaje, vamos a tener 6. Y cuando vamos a la última parte, que es la heteroaprendizaje evaluación, vamos a llegar a tener una sola. Entonces, si yo utilizo la V heurística como una actividad, tomando en cuenta de que la función primordial que tenemos es la de formar profesionales, pues aquí estamos cumpliendo con ese aspecto. Porque entonces lo que es la retroalimentación, la mejora continua, pues se está dando. Y lo otro importante es que el proceso, digamos, normalmente en una evaluación tradicional, más nos dedicamos a evaluar el resultado y no el proceso. Acá, tan importante es el proceso como el resultado. Y pues definitivamente también como
como esto nos va a ir permitiendo entrar a lo que es la función sumativa de la evaluación, y en donde, si ustedes se percataron, digamos, la V heurística puede tener un valor, digamos, de 5 puntos, y que esos 5 puntos, digamos, en el nivel receptivo puedan ser 2, al estudiante, digamos, puede tener claro de que le puede servir como una forma de empujarlo a la mejora continua si logra llegar al nivel estratégico, porque si solo se queda en el nivel receptivo, que son, digamos, los 2 puntos, pero puede llegar al nivel resolutivo, que son 3 puntos, al nivel autónomo, que son 4 puntos, y el nivel estratégico, que son 5 puntos, si en todo caso, como evidencia de aprendizaje, la V heurística, le voy a dar ese valor de 5 puntos. Puedo darle un valor de 10, de 15, eso ya es una decisión personal del profesor. Por eso insisto, dependiendo de cuál es el uso que le va a dar a la V. Entonces acá ya vinculamos entonces la importancia que tiene la V con lo que son las funciones de la evaluación en estas 3 en específico, ¿ya? Entonces, solo para ir aclarando, pues vamos a tener algo importante también, que la V heurística nos va a servir para activar esas capacidades que se necesitan como futuro arquitecto. Nos va a facilitar también establecer los niveles de desempeño y lograr, digamos, que llegue al máximo, que es lo que esperamos a través de esta aplicación. Muy bien, pues aquí nos permitimos utilizar información, digamos, de un curso de ahí con ustedes, y digamos el problema dice cómo se proyectan cortes arquitectónicos utilizando la teoría de proyecciones ortogonales con el fin de visualizar un anteproyecto o proyecto en la fase de arquitectura. Como pueden ver ustedes aquí, solo para ir regresando a lo primero e irnos contextualizando cuando hablamos de competencias, pues aquí ya tenemos ejemplos claros en este sentido. En este caso podemos ver, digamos, que saber hacer tiene 3 este curso. Dice aplicar la teoría de proyecciones ortogonales, dibujar con instrumentos, visualizar en 3 dimensiones. Pues es, digamos, la V heurística es más fácil utilizarla en relación a esta asignatura, ya sea como conocimientos previos de acuerdo al problema que está acá, o para irnos también utilizando como conocimientos previos conforme vayamos avanzando en estos 3 resultados de aprendizaje, ¿eh? Entonces acá, con este ejemplo, utilizando, digamos, esto que ya, pues, algunos de ustedes la conocen, pues la idea es, digamos, cómo en este formato yo puedo utilizar entonces la V heurística. Digamos, en este caso, yo puedo plantear la pregunta, ¿cómo se realizan la proyección de cortes arquitectónicos? Por cierto que tal vez la pregunta no está bien planteada, pero pues no es mi campo la arquitectura. Sin embargo, lo que sí vale la pena destacar es que, digamos, yo puedo utilizar la V heurística para conocimientos previos cuando yo empiezo a trabajar el semestre y en la primera clase que tengo con los estudiantes. Entonces la voy a utilizar como conocimientos previos dentro de lo que es la asignatura. Pero lo que les mencionaba anteriormente también, que yo la puedo ir utilizando conforme voy avanzando y necesito, digamos, cuando hay un cambio de criterios de desempeño, pues yo voy a, digamos, a utilizarla nuevamente como conocimientos previos, y convirtiendo el resultado de aprendizaje o la actividad en una pregunta para poder llenar toda la información que aparece de acuerdo a esta estructura y sus componentes que tiene la V heurística. Acá me llamó la atención porque vale la pena destacar, digamos, estos 2 formatos. En la primera, pues vamos a ver la original V de Groningen, y ahí tiene, digamos, una estructura diferente
mientras que la B heurística, pues ya volvemos a ver las diferencias en cuanto a componentes que tiene cada una de ellas. Esto no significa que ustedes puedan utilizar la anterior, pero se supone que hemos avanzado a la V heurística y ya vimos todas las posibilidades que tenemos en cuanto al desarrollo de esta, ¿eh? Entonces, acá, pues solo para tener, digamos, esas diferencias en cuanto a estructura de las dos V que existen hasta el día de hoy, ¿eh? Bien, antes de pasar con esta, vamos a pasar, digamos, a algo importante porque vale la pena recalcar que lo que es, digamos, la valoración. En este sentido, cuando hablamos de integración, hablamos de pensamiento complejo y de algunos otros conceptos últimamente, pues creo que también cuando hablamos de integración, no solo es integrar dentro de la asignatura, sino también cuando hablamos de transdisciplinaridad y transversalidad, hablamos, digamos, también de integrar las asignaturas de un mismo semestre a través de un solo problema transversal. Entonces, acá podemos, digamos, que un grupo de profesores de un X semestre se pongan de acuerdo e identifiquen un problema en el contexto relacionado al campo de la arquitectura y que este problema lo convirtamos en una pregunta y la utilicemos en la V heurística. Y entonces acá lo que vamos a hablar es entonces de lo que es la valoración. Diríamos que no es lo mismo evaluar que valorar. Cuando evaluamos lo que hacemos es medir. Cuando valoramos es, digamos, tomar en cuenta la actuación que se tiene alrededor de cierta problemática. Entonces, la valoración socioformativa es un nuevo paradigma de la evaluación centrado en desarrollar el talento de las personas para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. Entonces, valorar es retroalimentar y apoyar continuamente ese desarrollo del talento, tomando en cuenta de que cuando hablamos de desarrollar el talento, tenemos que considerar que los estudiantes, un grupo de estudiantes, pues tienen diferencias individuales, tanto en su estilo de aprendizaje, a través, digamos, ya sea de las inteligencias múltiples, a través, digamos, de los 4 hemisferios que compone el cerebro según la neurociencia, a través, digamos, de otros modelos que existen para poder entender lo que es las diferencias individuales. Porque, digamos, aquí hay que tomar en cuenta que los estudiantes, algunos tienen un ritmo más rápido en relación a otros. Entonces, no hay que confundir que la inteligencia está determinada por eso, sino digamos, la precisión con la que buscamos que sean nuestros profesionales, la vamos a ir haciendo a partir, digamos, que el mismo estudiante se autoconozca y vaya viendo por qué camino irse para ir cada vez siendo más preciso en lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, retroalimentar y apoyar continuamente el desarrollo del talento, pues esto se hace mediante el mejoramiento continuo a través de la resolución de problemas del contexto, con base entonces en la colaboración. Entonces, por eso la necesidad de entender que, digamos, la V heurística no es únicamente el llenado de un formato con cierta información, sino que la importancia que tiene que esto sea en la línea o vinculándolo a lo que es el aprendizaje colaborativo y a lo que es, digamos, las funciones de la evaluación, solo que en otro sentido. Y también en esta parte vale la pena destacar que aunque en el mapa de aprendizaje aparece la auto, la co, la inter, la hetero, tenemos que tener claro que cuando el estudiante se hace la autoevaluación y establezca a qué nivel llega, lo mismo cuando se hace la co y lo mismo cuando se hace la hetero, no significa que el estudiante ya tenga puntos. Legalmente el único que está facultado para determinar cuántos puntos acreditar es el profesor.
el que el estudiante tenga claro de que el nivel receptivo es tanto, el resolutivo es tanto, el autónomo son tantos y el estratégico son tantos, es para que tenga claro que si llega a tal nivel, ese es el punteo que va a obtener. Es cuando hablamos de la evaluación, digamos, sumativa, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir aclarando todos estos aspectos para ir avanzando en el tema de la evaluación, pero ya no como una medición, sino como una valoración. Por eso también vale la pena compartir esta gráfica que nos plantea el doctor Tobón en lo que es los libros que ahí les compartimos a ustedes también. Dice: la valoración socioformativa es un proceso de retroalimentación continua de los estudiantes para que aprendan a resolver problemas del contexto y desarrollen las competencias necesarias para la sociedad del conocimiento, mediante la auto, la core, la inter, la hetero, teniendo como base evidencias de desempeño, buscando el mejoramiento continuo, a través, digamos, de alguna manera ahí lo que tenemos que activar entonces con lo que hacemos, y esto sí lo facilita la heurística, es, digamos, activar la habilidad del pensamiento complejo, que es la metacognición, ¿ya? Con el apoyo de otros, los componentes de la evaluación socioformativa se describen a continuación como la retroalimentación y apoyo, la resolución de problemas, las evidencias, la metacognición y la colaboración. Entonces acá es muy importante pues ir avanzando en el tema de la evaluación más hacia la línea de lo que es el desempeño, ¿no? Y eso ¿cómo se llama? La V-heurística pues nos facilita mucho eso, dependiendo del uso que hagamos de ella. Así de manera general también vale la pena, porque dentro de esto vamos a tener la V-heurística. Los instrumentos de evaluación son herramientas concretas para analizar las evidencias y determinar la actuación de los estudiantes ante los problemas del contexto, estableciendo logros y sugerencias. También posibilitan una nota cuantitativa cuando se está en la evaluación sumativa. Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación son los que aparecen ahí, pero yo les mencioné en aquel cuadro, son cerca de 9. En esta gráfica podemos describir las características de todos los instrumentos de evaluación que propone la socioformación. La primera es que se enfocan en analizar las evidencias y su proceso de obtención. O sea que es importante tener claro de que, bueno, en la carrera de arquitectura es más fácil, y por eso es importante también regresarlos un poco a los famosos créditos CLAR. Ya en la política de los créditos CLAR ya aparece claramente de que ya no podemos hacer una diferencia de las asignaturas, es decir, que unas son más teóricas y que otras son más prácticas, sino que ya con este enfoque, que lo que es el pensamiento complejo, tenemos que entender que en cualquier asignatura lo que vamos a hacer es activar las capacidades que se requieren, y que esa activación va a depender de las evidencias que seleccionemos en principio, las cuales nos van a permitir pues activar esas capacidades en los estudiantes. Lo siguiente dice: dan cuenta del abordaje de problemas del contexto. Lo más importante en este caso es que el punto de partida en cada sesión de aprendizaje o en cada periodo de clase, siempre vamos a partir de un problema, y que ese problema es como parte, digamos, de la profesión. Lo siguiente dice: posibilitan determinar logros y sugerencias para mejorar. Acá diríamos que con estas se puede empezar a romper paradigmas en cuanto a la evaluación. Lo primero es que cuando uno le impone a los estudiantes una actividad de aprendizaje en donde hay una evidencia y donde se tiene que autoevaluar, a la hora de que el profesor le toca en la parte de la heteroevaluación aprendizaje, lo que tiene que establecer primero son logros. Y aquí es donde se rompe el paradigma, el que lo primero que uno hace es, como quien dice, corregir errores. O sea, si lo primero que hacemos cuando tenemos una evidencia es empezar a ver los errores, creo que por ahí no va la idea,
de lo que es el pensamiento complejo y lo que es utilizar estos instrumentos de evaluación o estrategias. Entonces vale la pena destacar que como una parte, digamos, de motivación para los estudiantes es lograr establecer los logros alcanzados con haber aplicado esta V heurística a través, digamos, de resolver un problema. Y luego, pues, sugerirles algunas mejoras para que consideremos pertinentes para que logren llegar al nivel estratégico. Lo siguiente dice es que potencian la metacognición a partir de la autoevaluación. Bueno, normalmente cuando se hace, digamos, el diseño de una construcción, lo que hacemos es, digamos, hacer todo el diseño. Solo lo vemos y lo damos por terminado y no nos damos a la tarea, digamos, de hacer metacognición. Y la metacognición, pues no es más que decir, bueno, ver, digamos, el diseño y ver, bueno, qué le hace falta, qué partes de lo que está acá las puedo mejorar. Y entonces hacer metacognición es que los estudiantes se permitan hacer esas preguntas y que esas preguntas pues puedan ser, digamos, autorreguladas para poder, digamos, ir mejorando lo que se hizo en un principio. Por eso es que la metacognición es como hablar de reflexionar al respecto de lo que estoy haciendo. Y por último dice, facilitan la coevaluación entre pares. Bueno, tenemos claro que aprendemos más en colaboración y es a partir de trabajar en parejas y en grupos y después con el profesor para poder tener, digamos, ese gran avance y también ahí nos ayuda. Aquí hay algo muy importante que hemos logrado identificar. A veces no le entendimos al profesor, pero cuando estoy en parejas, pude haberle, digamos, entendido más al compañero, o en todo caso, si no lo logré ahí, puede que lo logre en el trabajo, digamos, de grupos. Entonces, por eso vale la pena destacar. Vale la pena destacar que, pues, la misma colaboración, hace que si no lo entendí en una experiencia, la pude haber entendido en otra y en otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también podemos mencionar, digamos, cuando tenemos que, digamos, generar un producto. Hacemos todo el proceso de cómo hacer, digamos, como una forma de estudio de mercado. Y en un estudio de mercado, pues, vamos a utilizar, se utilizan generalmente 4 o 5 puntos. Y al final, digamos, se hace la generación de todo un producto y posiblemente, como no se aplica todo este proceso, digamos, no hay la posibilidad de poder, digamos, ir mejorando la información de lo que estoy realizando. Entonces, por eso es necesario que se aplique el proceso del aprendizaje colaborativo para ir mejorando esas evidencias. Y digamos, en la presentación de un nuevo producto, puedo yo, digamos, irlo mejorando si se hace de esta manera, ¿ya? Ahora, vale la pena también destacar que tanto en la parte, digamos, de la arquitectura como en lo que es el diseño gráfico, digamos, la forma de evaluar nos ha llevado únicamente a darle más importancia a la parte, digamos, del resultado final. Sin embargo, a la hora de aplicar todos estos aspectos que hemos mencionado, pues en un futuro, no sé si en la Facultad de Arquitectura ya lo han visto, pero por ejemplo, lo que es, digamos, la mejora continua, la retroalimentación, nos hace pensar que de acuerdo a un nuevo diseño de las carreras, ya no tengamos que hablar de la escuela de vacaciones o las pruebas de recuperación, porque digamos aquí ya hemos garantizado mediante este proceso lo que posiblemente hoy en día en algunas unidades académicas lo hacen a través, digamos, de exámenes de recuperación o de escuela de vacaciones, ¿ya?
o en todo caso también cuando hablamos de propedéuticos. Entonces, creo que vale la pena destacar que dentro de este proceso, el utilizar todo este tipo de instrumentos o herramientas de evaluación como la web heurística, pues nos va a ir facilitando todo ese proceso, ¿ya?